Me gustaría hablaros de los internamientos no voluntarios por razón de trastorno psiquiátrico o psicológico. Para situarnos en el marco legal, se encuentran previstos en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y este artículo prevé dos supuestos de internamiento. El primero de ellos, al que se refieren los primeros apartados, es el internamiento no voluntario y no urgente. Es decir, aquellos en los que hay una situación que debe de ser tratada por la persona que padece el trastorno, o bien ya diagnosticado o sin diagnosticar, y en un momento puntual de ese proceso necesita ser internado en algún centro, pero no con urgencia. Entonces, en esos casos no nos plantean problemas porque al no existir esa urgencia, la demanda se presenta y después se tramitará, como más adelante diré. Y luego, los siguientes apartados de este mismo artículo se refiere a los supuestos de internamientos no voluntarios y urgentes. Entonces, esos son los que en la práctica judicial nos plantean más problemas porque la gente no sabe, los especialistas no saben muy bien cómo tratar esos asuntos. Entonces, incluso desde los centros de atención primaria o servicios sociales se encuentran en muchas ocasiones en las que hay una persona que también puede estar diagnosticada o no estarlo y tiene un brote, bien porque haya dejado de tomar la medicación o porque se haya desajustado esa medicación. Y entonces se encuentran a una persona en una situación de alteración. Y nos han llamado en ocasiones de los centros de atención primaria diciendo que solicitaban la autorización judicial para internar a esa persona. Entonces, claro, lo que se les decía es, no, si es una situación de urgencia, es como si una persona, la comparativa, se pone enferma o una mujer que tiene que ir a dar a luz, no estás esperando a que venga un médico y se la lleve, sino que tú acudes al hospital, la ingresan y después el juzgado, junto con el médico forense, se persona en el centro y dice sí, tiene que continuar internada o no, no tiene que continuar internada. Cualquier ascendiente o descendiente de la persona, servicios sociales o el Ministerio Fiscal o centros de atención primaria. Es decir, cualquier familiar que pueda tener este problema, que necesite internar a algún pariente de manera urgente o no urgente, puede dirigirse o bien a los servicios sociales y que les guíen para que los servicios sociales lo pongan en conocimiento de la autoridad competente, que pudiera ser el Ministerio Fiscal, para que inicie la demanda, o acudir a un letrado, abogado, y interponer la demanda correspondiente. Tanto para uno como para otro procedimiento, esa es la legitimación de las partes. Los que más tenemos, curiosamente, son los internamientos en residencias de personas mayores, que es otro supuesto que también está aquí. A las personas mayores, lógicamente, no han prestado su consentimiento y se las ingresa en una residencia, un internamiento en una residencia. El director de esa residencia, por lo general, lo inicia estos procedimientos, lo pone en conocimiento del Ministerio Fiscal y se presenta una demanda de internamiento para ratificar. Entonces, los que mayormente tenemos, que además, de hecho, en normas de reparto aquí en Segovia tenemos establecido cada trimestre entra un juzgado de primera instancia de instrucción, él es el que recibe todos estos internamientos y en su gran mayoría son los que tenemos, internamientos de personas mayores que tienen enfermedades propias de la edad, Alzheimer, etc. El siguiente que nos encontramos con mayor frecuencia son los problemas que he referido de familiares que incluso en ocasiones pues han venido o bien al Ministerio Fiscal o a través de los servicios sociales, Ministerio Fiscal, o en algunas ocasiones ya cada vez menos al propio juzgado con una documentación médica. Mire, tengo este paciente que tiene esta enfermedad que nos está destrozando y no sabemos muy bien cómo hacer esto, y son las patologías psiquiátricas y psicológicas. Se han acentuado muchísimo tras la pandemia. Lo hemos notado sobre todo los internamientos urgentes que se producen, urgentes y no voluntarios, en la unidad de psiquiatría del hospital. Se han incrementado mucho este tipo de enfermedad tras el COVID en gente joven, que es lo que más preocupa. No sabemos muy bien, ha ocurrido que hay algunas enfermedades que vienen de inicio, son de nacimiento, y en los jóvenes hay en algunas ocasiones que mezcladas con algún tipo de sustancia más la medicación que toman, se desajustan completamente, o que en esa juventud pasan por distintas fases y se niegan a tomar la medicación. Y entonces, pues en el momento en que un trastorno bipolar, cualquier enfermedad de estas dejan de estar pautados, se desajustan. Luego hemos tenido en algunas ocasiones algún problema de adicciones, en los que ha concurrido
ahí venía el problema de violencia doméstica de un hijo con un problema de adicción muy grande a sustancias. Los padres, ante una situación ya de horrorosa en casa, de convivencia, deciden denunciar. Y claro, cuando se ven enfrascados en un procedimiento penal, hay muchos padres que te vienen a declarar como perjudicados y dicen, no, si yo no reclamo nada, si yo no quiero que a mi hijo le pongan una pena de prisión por haberme pegado o haberme insultado o amenazado, sino lo que quiero es que le ingresen en un centro. Y claro, les tienes que explicar, pero es que no está usted en este procedimiento, no es la vía adecuada. Entendemos que ante una situación que usted ha vivido en casa lo hace, pero tiene que ir a este otro procedimiento. Y en esos casos muchas veces empatizas, ¿no?, como padre y te preguntan, no, si es que yo lo que quiero es que hagan algo por mi hijo, yo no quiero que vaya a la cárcel, pero ¿y quiere usted una orden de alejamiento? Pero ¿y la orden de alejamiento qué supone? Pues que tendría que salir de su casa, pero ¿y entonces dónde va a ir? ¿Le dejo en la calle? Eso sería mucho peor. Entonces, claro, para eso digo que son unos procedimientos en los que las familias y el ciudadano se ve si lo padece, ¿y dónde voy? ¿A qué puerta llamo? ¿Cómo tengo que hacer esto? Y en muchas ocasiones en esa jurisdicción penal, sobre todo si vienen sin una asistencia de letrado, porque si esos padres vienen con una asistencia de letrado, pues el letrado ya sabe cuál es su función. Pero en muchas ocasiones, en un primer momento de guardia, vienen solos, vienen a decir que les ha pasado eso, pero no vienen con asistencia de abogado, pese a que tienen derecho a ello y se les hace el ofrecimiento. El Ministerio Fiscal está para la protección de los menores y de los incapaces, entonces hace esa labor de informarles, oiga, mire usted, lo que tiene que hacer es reunir todos los informes médicos que tiene usted de su hijo o hija o pariente y acuda a nosotros, o acuda a un letrado, lo que usted prefiera, y tiene que solicitarnos este procedimiento del artículo 763, y entonces iniciamos la maquinaria para ver si es posible o no es posible. Entonces, claro, la gente se va, pues una vez que sabe eso, un poco más reconfortada, que finalmente te acaban diciendo, bueno, pues si yo no quiero nada, yo lo único, que al final luego ese delito va por su lado porque son perseguibles de oficio y efectivamente tiene que tener su condena, tampoco es permisible, con independencia de que luego tenga sus atenuantes esa persona, claro, por la situación en la que está. Esta cuestión relativa de los internamientos, si bien es cierto que en justicia llevamos a cabo una atención siempre al servicio del ciudadano y de atención al ciudadano, para mí suponen un plus más, ¿no?, en los que verdaderamente haces una labor de ayuda, porque pensemos en cualquier situación de un familiar, no ya vamos a hablar de alguien que ya esté institucionalizado, sino alguien que lo tienes en casa, que convives con una persona con un problema psiquiátrico, que no son personas que tengan modificada su capacidad, son procedimientos diferentes, esto para que quede también claro, son personas que pueden tener perfectamente sus facultades y sus capacidades íntegras, pero que precisan llevar un tratamiento. En el momento en el que ese tratamiento se desajusta o no se lleva, sí que pueden perder esas capacidades y sobre todo generan una inestabilidad en el núcleo familiar que dicen no sé muy bien cómo hacer. Entonces, claro, cuando familiares te vienen y te dicen es que tengo este problema, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde me tengo que dirigir? Pues si les consigues ayudar a través de estos procedimientos, pues por eso es por lo que digo que para mí son un plus estos asuntos.